a desarrollar entonces la parte de función sí. ¿Listo? Mira, con esa función sí vamos a terminar. Entonces, es un poquito compleja, es un poquito interesante. Vamos a trabajarla. Cuando nosotros estamos utilizando la función lógica sí, es como cuando nosotros, yo les hago la explicación, es como cuando nosotros nos levantamos, nos despertamos, llamémoslo así, nos despertamos, y yo me hago una pregunta, yo digo, ¿tengo que trabajar? Entonces, si la respuesta es afirmativa, o sea, me dice sí, pues entonces tengo que hacer algo, que es levantarme, bañarme y arreglarme, ¿sí? Pero si la respuesta es no, pues puede ser que yo me quede a descansar otra gotica o a dormir un poco más, ¿sí? Entonces yo casi siempre en la vida, o por eso en estos ejercicios, se utilizan esos ejercicios de pruebas lógicas o de preguntas. Para nosotros para poder hacer una fórmula o una combinación o tener criterios de respuesta, ¿sí? Entonces empezamos a utilizar ejercicios de sí. Entonces, si tal propuesta haga algo, entonces esa función lógica o esa prueba lógica tiene dos respuestas, o es afirmativa o es negativa, o falsa. ¿Listo? Entonces, cuando es afirmativo puede hacer algo, cuando es falso puede hacer otra cosa. Entonces nosotros vamos a utilizar la función lógica de sí y en este ejercicio. Entonces yo voy a colocarle más y le voy a colocar la función de sí. Sí. Y me dice entonces que la función sí corresponde y tiene tres argumentos. La prueba lógica, el valor verdadero y el valor. Entonces la prueba lógica, leamos ahí, dice, es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como un verdadero o falso. Es algo que yo pueda evaluar y decirle si es verdadero o falso. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros a veces utilizar un verdadero o un falso? Pues las pruebas lógicas, que fue lo que vimos nosotros en esas operaciones matemáticas de referencia, de relación, perdón, de relación. Entonces, cuando teníamos, entonces, falso, si es verdadero, si es mayor que menor que, bueno, pero puede tener ustedes otro tipo de función. Aquí en el ejercicio me dice que hay un valor verdadero, o sea, quiere decir que si la respuesta a lo que yo pregunté es verdadero, entonces va a devolver algo, o es un valor, o es una función, o algo que yo voy a determinar cuando la prueba lógica es afirmativa o es verdadera. Cuando es falsa, entonces yo puedo hacer otro elemento, lo puedo obtener y puedo colocar algo que vaya a hacer. Cuando yo voy a colocar ese algo final, puede ser un texto, puede ser una formulación o puede ser un valor. ¿Listo? O puede ser ya le dije, ¿no? Una, una ecuación, una función, una fórmula, ¿vale? Entonces, aquí me dice el ejercicio que yo tengo esta tabla donde tengo un nombre, tengo un rendimiento y la orden me dice, en la columna resultados, o sea, aquí donde estoy ubicado, en la primera, tiene que aparecer muy bien si el rendimiento es mayor o igual a 70%. Quiere decir que cuando este valor supere o iguale al 70%, tiene que aparecer una frase que diga muy bien. De lo contrario, cuando el valor no cumpla con esa función, tengo que escribir una frase que se llame dedíquese a otra cosa. ¿Listo? Entonces, tengo la prueba lógica que es ese rendimiento mayor o igual al 70%. Tengo qué pasaría si se aplica y qué pasaría si no aplica. O sea, voy a la prueba lógica y le digo que si este valor B2, que no lo voy a referenciar ni le voy a colocar nada porque cuando lo arrastre quiero que se modifique, entonces es o igual, mayor o igual, que ya vimos el ejercicio, ¿a qué? Al 70, entonces lo voy a escribir, 70%. Entonces le estoy diciendo, cuando ese valor, si ese valor es mayor al 70%, ¿qué tiene que salir? Entonces me tiene que salir una frase que diga muy bien. Entonces la voy a colocar en mayúscula, entre comillas, y que diga muy bien. Y cierro comillas.
De lo contrario, o sea, si en algún momento este valor es falso, quiere decir que no aplica, le voy a colocar, dedíquese a otra. ¿Listo? Entonces le voy a dar a aceptar. En el ejercicio y en la primera instancia me le está diciendo que ese es verdadero porque ese primer valor es 70, o sea, verdadero, o sea, el 70% es mayor o igual al 70% verdadero, por consiguiente me está dando como respuesta muy bien. Le voy a dar a aceptar. Miren, tengo la frase muy bien y si arrastro, entonces, donde no aplica, que es este valor, 60 y 45, me va a decir dedíquese a otra cosa. Recordemos que eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Pero nosotros cuando nos ubicamos en esa celda, nosotros lo que vemos es una función, que si podemos hacerlo es copiarla, control C, y pegarla, pero no como una fórmula, sino como un valor. Y ahí sí tengo valores de texto, en el caso de que, porque aquí lo que tengo es una función, ¿sí? Hay que aclarar eso y saber a trabajar en ese ejercicio cuando queremos hacer. Entonces tenemos una función verdadera que cuando aplique salga un letrero muy bien y de lo contrario va a salir otro mensaje. Ese es el más sencillo, que es que nosotros tengamos una prueba lógica y nos dé como resultado un elemento de texto. Listo, súper sencillo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? No sé si quedó. Si tienen alguna pregunta, es hora. No, señor. Vale, continuamos. Entonces tenemos el siguiente ejercicio y me dice que la prueba lógica dice si el vendedor vendió más de 1000. ¿Dónde están los valores de venta? Acá. Esos son los valores de venta. Y la ganancia es esta, pero entonces dice que gane el doble. Si vendió menos, que le dejen el mismo sueldo. O sea, es una promoción y le dicen a ustedes, si el vendedor vendió más de 1000, le vamos a dar el doble del sueldo. De lo contrario, le dejamos el mismo sueldo porque no está produciendo ganancias. Entonces, tengo que ver esto. Entonces, vamos a utilizar la función sí, espacio ahí, sí. Le voy a dar clic y vamos a ver. Entonces, la prueba lógica que yo tendría que hacer me dice que si el vendedor vendió más de 1000, ojo, no más igual, más de 1000, no más. Este valor mayor que 1000. Cuando el valor sea mayor de 1000, cuando ese valor sea mayor de 1000, ¿qué tiene que hacer? Entonces dice que cuando venda más de 1000, tiene que, vamos a hacer una fórmula, coger el sueldo y multiplicarlo por 2, o sea, que gane el doble. De lo contrario, o sea, si no aplica, dice que le deje el sueldo igual. Entonces, de lo contrario, C4 y no le hago nada. Entonces, yo voy a saber que todos los valores que son mayores a 1000 los va a duplicar y de lo contrario los va a dejar iguales. Le voy a dar enter y voy a correr el ejercicio y me voy a dar cuenta que aplica. Entonces, vendió menos, normal. Aquí vendió más, el doble. Vendió más, el doble de 8. Aquí vendió 1000. 1000 nunca es mayor a 1000, entonces por consiguiente no lo toma como un valor porque no lo incluí en 1000, le dije mayores a 1000. Si yo aquí coloco 1001, ahí se aplica, pero como el valor es 1000, no aplica, porque en mi función dice que sean mayores a 1000. Entonces aquí es donde incluyen o no incluyen y donde empezamos a ver lo de las pruebas lógicas. ¿Listo? Y obtengo mi respuesta. Cuando el vendedor, si el vendedor vendió más de 1000, coja el sueldo y duplíquelo. De lo contrario, déjelo igual. ¿Listo? Y la función que tenemos es una es la ayuda, de acá la vemos, entonces sí, la prueba lógica. Ojo con este ejercicio, ojo, espera, ojo con este ejercicio porque cuando nosotros lo estamos mirando aquí directamente del cuadro de ayuda, pues ahí sé cuál es la prueba lógica, cuál es el valor. Si yo lo voy a mirar directamente de la fórmula, entonces mire lo que pasa. Miren lo que pasa. Cuando yo me aplico encima del sí, pues estoy en la función. Mire que la SI se pone como en negrita.
Si me multiplico acá, me está hablando de la prueba lógica. Recordemos que hay un punto y coma, quiere decir que después del punto y coma me aplico acá y me está hablando del valor verdadero, y en el punto y coma me está hablando del valor falso. ¿Vale? Entonces yo puedo obtener también la ayuda de este cuadro de diálogo teniendo en cuenta dónde se está poniendo en negrita. ¿Vale? Entonces la prueba lógica es esta. Miren, el valor verdadero que multiplique por 2 y el valor falso es que se quede o el mismo C4. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a colocarlo en verde. Y vamos a guardar y vamos a la siguiente. Vale. Entonces, tenemos esta, dice, si el producto está en categoría A, o sea que si es un valor igual a este valor de categoría, entonces le tenemos que dar un descuento del 5% a las categorías A y a las B, uno del 10%. Entonces acá ustedes se pueden complicar, pero no. Entonces aquí yo lo que veo es que o es A o es B. Entonces quiere decir que yo le puedo hacer a la pregunta de sí, ¿sí? Sí, porque es que yo también me puedo preguntar, tengo que ir a trabajar, entonces la respuesta es sí o no, pero es que yo también hay personas que se levantan y tengo que ir a hacer deporte, otros tengo que ir a hacer cosas o tengo que ir a hacer una vuelta, sí, entonces dependiendo de la pregunta, entonces o tengo que trabajar o no, entonces depende, entonces o es A o es B. Entonces quiere decir que la prueba lógica yo le voy a decir que si este valor es igual y abro comillas a que si ese valor es igual a, ¿por qué? Entre comillas, porque es un valor, y es un valor a, entonces me dice que cuando sea igual a, entonces me dice, descuente el 5%. ¿Cómo hago yo para para descontar el 5%? Entonces es el valor menos el valor multiplicado por el 5%, multiplicado por el 5%. Sí, miren, ahí me está dando la respuesta, 950. Entonces quiere decir que a 1000 le quito el 5%, entonces es el valor menos el valor por el 5%. Quiere decir 950. De lo contrario, o sea, cuando el valor no sea A, por consiguiente, si el valor no es A, pues tiene que ser B. Entonces de una vez le digo que coja puedo hacer la misma ecuación, control C. Voy a aplicarla abajo, control V, y le voy a decir que el valor sea 10 menos el 10%. Entonces, el valor menos el 10% del valor, o sea, B5 menos B5 por 10%. 10%. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, al arrastrar, tengo los valores. Entonces, cuando es B, me descuenta el 10 y cuando es A. ¿Qué pasa? Aquí va a haber pues no es un error. Lo que pasa es que aquí yo tengo que definir que las categorías son A y B, porque si en algún momento yo en una de esas categorías coloco un valor diferente a A, como lo acabo de hacer y le doy Enter, pues me va a descontar el 10%, porque yo le dije que si no era igual a A. Entonces aquí lo que me tengo que jugar es que estos valores sean o A o B. Que para eso también utiliza uno la validación. Es que sea una lista y donde sea A, punto y coma, B. Cosa de que solo tenga esos dos valores. Entonces, si yo en algún momento voy a colocar un valor diferente, él me va a decir, no, hay un error. Entonces, no voy a tener problema de que esos valores, si no es A, es B. O sea, la pregunta es, si es A, descuente el 5, si no es A, descuente el 10, que sé que cuando no sea A, descuento. Eso para el ejercicio aquí que es sencillo, que solo tenemos dos respuestas. Más adelante lo vamos a hacer con ABC, acá en el final, pero es de otra forma. ¿Listo? Entonces, A, el 5B, listo. Si tienen preguntas, me avisan. Yo ahí sigo. Vamos a colocar en verde a guardar y vamos a la siguiente. Entonces, en la siguiente, yo tengo estos valores. Vamos a colocarlo un poquitico más grande. Dice, el sueldo del vendedor será 1000 más la comisión dependiendo de estos valores. Entonces, hasta 100, el 10%.
y mayores el 20%. O sea, quiere decir que aquí la persona le dice, bueno, listo, su sueldo es de 1.000 pesos, pero si vende más hasta 100 productos, le voy a dar el 10%. Y acá tengo varias formas de hacerlo. Entonces, la función es sí, sí, y selecciono el valor. Entonces me dice que la prueba lógica, vamos a sacar acá la prueba lógica, listo, acá me dice que la prueba lógica le está ahí mirando es que si este valor es menor o igual, o sea, hasta 100, o sea, menor o igual a 100, entonces lo que va a hacer es que voy a tener mis sueldos, que son 100.000 pesos, y los voy a, le voy ¿el qué? Les voy a dar una comisión, o sea, más esos 1.000 pesos, esos 100.000 pesos, perdón, esos 100.000 pesos multiplicados por cuánto. Si yo voy a utilizar este valor de acá, que es un valor de referencia, no se nos olvide referenciar y colocar F4. Entonces me va a salir 110.000 pesos. De lo contrario, entonces, cuando el valor no aplique ese, me va a aplicar es el 20%, o sea, me va a dar una comisión más alta. Entonces, es la misma fórmula, vamos a darle control C, y lo que va a diferenciar de la fórmula ya no va a ser el B15, que está acá, sino va a ser el B16, o sea, que es este valor, a no ser de que también lo quieran seleccionar, que es este valor, y lo referenciamos, F14, F4. Entonces, cuando el valor sea menor a 100, le dé el 10%, o sea, lo que aparece en el 15, en el 15. De lo contrario, si lo supera, dele lo que aparece en la 16, que es mayor. Le vamos a dar a aceptar. No se nos olvide que como son elementos de referencia, los fijamos para que cuando vayamos a arrastrar, nos cumpla la condición. Entonces, démonos cuenta que aquí apareció 120. Entonces me dio 120.000, o sea, del valor de los 100.000, me dio. Eso es una fórmula. Hay una mucho más fácil. Hay una mucho más fácil. Digo, bueno, es con sí también. Es con sí. Y lo que yo le voy a decir al sistema es, la prueba lógica es la misma, que si este valor es menor o igual a 100, o sea, hasta 100, entonces, ¿cuánto es 100.000 pesos más el 10%? Pues 110.000, no tengo que jugarme nada más. 110.000. De lo contrario, 120.000, que es el 20%. Y le doy enter. No tuve que hacer formulación, sino darle un valor. Entonces, miren, los valores son iguales. Pero si lo quieren hacer con una operación matemática, en el caso de que, por ejemplo, alguien me diga, bueno, vamos a incrementar, ahora aquí va a ser el 15%, y cambia, y aquí el 25% y cambia, ¿cierto? Pero como los valores son 10 y 20, entonces tenemos la misma respuesta. De todas formas, yo ya sé que si la persona se gana 100 y vende menos de 100 productos, le voy a pagar 110.000. De lo contrario, quiere decir que vendió más, le voy a dar 120.000. Ojo, nosotros nos lo podemos preguntar de diferente forma para que nos dé la respuesta. ¿Cómo sería preguntármelo de diferente forma? Es decir, sí. Yo no los quiero complicar, quiero explicar más allá. Entonces, yo quiero tener la misma respuesta, no voy a preguntarme es al contrario. Entonces, si este valor es mayor, ojo, aquí es al contrario, si ese valor es mayor a 100, ¿qué tiene que hacer este valor? Multiplicarlo por, o sea, 120.000. De lo contrario, 110.000. Miren que me lo pregunté al revés, o sea, pero voy a mirar a ver si la respuesta tiene que ser exactamente igual. Aquí me pregunté que si el valor era mayor a 100, le diera 120.000. No le dije mayor o igual para no incluirlo, porque si lo incluyo me varía la primera. Y en esta pregunté fue al contrario. B4 menor o igual a 100. ¿Listo? Pero démonos cuenta que lo he hecho de tres formas, y de las tres formas me da la misma respuesta.
Entonces, en Excel pasa eso, o sea, como en cualquier juego, o sea, dependiendo de cómo yo, lo que no es estándar, no es, sino es dependiendo de cómo lo aprendí, cómo me lo enseñaron y eso varía, pero pues obviamente lo que ustedes no necesitan que varíen es la respuesta. La respuesta tiene que ser siempre la misma. Listo. Entonces, vamos a colocar aquí en verde y vamos a darle guardar. Bueno, aquí empezó la hora ahora sí de complicarnos. Ya nos quedan dos. Solo nos quedan dos. Entonces resulta y sucede que aquí hay un cuadro donde me dice y voy a tener varios valores. No solo tengo una respuesta, tengo varias respuestas. O sea, aquí me hago varias preguntas. Pero lo que voy a utilizar es la misma función sí, sino que voy a utilizar un ejercicio que se llama sí combinado. O sea, es combinar las funciones. ¿Sí? O concatenar las funciones, integrar función. Yo puedo tener una función dentro de otra función. Hey, profe, ¿cómo así? ¿En qué sentido? Le dije, sí, miren, lo vamos a hacer en la siguiente forma. Vamos a hacer un ejercicio de un sí para que aplique todo esto que dice. Menores a 12, un letrero que diga menores, entre 12 y 18 joven y entre 18 y 35 adulto y entre 35, listo. Entonces, a veces cuando nosotros nos preguntamos, tenemos varias opciones. Yo les digo, por ejemplo, cuando uno entra a un banco y va a hacer una transacción. Entonces, yo lo primero que me pregunto es, ¿tengo cuenta en el banco? Si yo tengo cuenta en el banco y digo, sí tengo cuenta en el banco, entonces voy y hago la fila del banco y ya, no me pregunto nada más. El problema está cuando mi respuesta es falsa y digo, no tengo cuenta en el banco. Entonces vuelvo y me hago otras dos preguntas porque hay otras dos filas. Digo, yo soy, no sé, tengo alguna, ¿cómo se llama eso? Una discapacidad o soy una persona natural. Porque si tengo discapacidad, pues hago la fila de discapacitados. De lo contrario, pues hago la otra fila. Entonces, des en cuenta que dentro del sí, en mi respuesta falsa, yo coloqué otra pregunta de sí. Y así es que vamos a solucionar este ejercicio. Entonces, aquí ya no voy a utilizar el cuadro de ayuda, sino me voy a valer de cómo lo estoy escribiendo. Por eso se los voy a colocar bien grande. Entonces, aquí voy a escribir mi primera función, sí. Sí. Entonces, mi primera pregunta lógica es que si este valor, independiente de lo que está ahí, que ahí hay un valor que es 18, pero yo le voy a preguntar que si lo que está ahí es menor que 12, como me lo dice aquí, los menores a 12, ¿sí? Entonces, cuando sea menor a 12, voy a colocar una relación o una función verdadera. Miren, un valor verdadero. ¿Qué pasa cuando es verdadero? O sea, ¿qué pasa cuando el valor es menor a 12? Entonces, abro comillas y coloco menores, menores, y cierro comillas. No se vayan a preocupar. Todo valor menor a 12, todo valor que encuentre menor a 12, él va a salir con su cartel menores y ya. Pares de contar, no va a preguntar más. Si yo tengo un valor menor a 12, ya, me voy con mi cartel de menor a 12 y salí. Y listo, me despreocupé. ¿Qué pasará cuando el valor supera los 12? Entonces, cuando supere los 12, me tengo que hacer otra vez otra pregunta porque no puede superar los 18. Entonces, en la razón falsa, miren que en negrita está el falso, voy a volver a hacer otra pregunta y voy a escribir otra vez sí. Ah, perdón. Sí. Voy a seleccionar ese y miren que ya él está en una función dentro de otra función. Si B9 es menor a 12, coloque menores. De lo contrario, vuelva y pregúntese que si este valor es menor que 18, que ya es la siguiente, entonces menor a 18. Ya ahorita les voy a hacer el ejercicio y vamos pensando a mirar. Entonces, ¿qué pasa cuando ese valor es menor a 18? Entonces le voy a colocar joven. No se vayan a distraer porque yo diga menor a 18 y diga, bueno, pero es que si tiene 11 me puede salir joven. No, porque es que si usted tiene 11
Inmediatamente él le preguntó que era menor a 12, entonces él ya se fue con el cartel de menor, porque 11 es menor a 12, entonces ya, y no va a volver a preguntar. ¿Qué pasa? Cuando el valor es 14, miren, el valor es 14, entonces yo tengo 14 años y me digo, ¿soy menor a 12? No. Si no soy menor a 12, entonces me pregunto que si soy menor a 18. Y ahí sí soy menor a 18, entonces joven. Entonces puedo tener esta relación que los valores que están entre 12 y 18 me van a aparecer con joven. Porque todos los que están menos de 12 ya se fueron con menores. Y ahora, todos los que tengan menos de 18 y 12 ya tienen su cartel. Entonces ya puedo seguir con la siguiente que es 18 y 35. ¿Cómo? Volviendo otra vez a preguntar, sí. Si este valor es menor, entonces ahora ¿qué sigue? 35. Cuando el valor sea menor a 35, punto y coma, entonces el valor verdadero, abro comillas y le coloco mayor. Entonces estoy empezando un juego, huepuchica, mayor. ¿Sí? De lo contrario, entonces miren, aquí ya hay otro, aquí hay otra fácil, ya no tengo que poner, voy a volver a preguntar que sí. Miren lo que pasa, es que si este valor es menor que 80, miren aquí lo chévere. Entonces, cuando sea verdadero, perdón, el de 35, aquí, perdón, aquí es adulto. Uy, juepuchica, adulto. Porque aquí sí va a ser mayor. Punto y coma, mayor. Cierro comillas. ¿Qué pasa? Juepuchica. ¿Qué pasa? Entonces, mire, nuevamente hago el ejercicio. Si tuviera 11, de una vez salgo con el letrero de menor. ¿Listo? Si tuviera 14, entonces ya no soy menor, pero sí soy menor a 18, o sea, me salgo con la de joven. Si tuviera 30, no soy menor, no soy joven, pero sí entro en la relación de menores a 35 yéndome con adulto, teniendo 30, porque no soy menor de 12, no soy menor de 18, pero sí soy menor de 35, entonces adulto. ¿Qué pasa aquí con los 80? Entonces, si yo tengo 70, no soy menor a 12, entonces no aplica. No soy menor a 18, entonces no. No soy menor Se a llama 35, perdón. 70, entonces cuando soy 70, me dice soy menor a 80, entonces efectivamente mayor. Y miren al final, por ejemplo, si existe una persona que tenga 90 años, entonces no soy menor, no soy joven, no soy adulto y tampoco soy mayor. Por consiguiente, ya no me pregunto más y le digo que todo el resto sean adulto mayor. Adulto mayor. ¿Listo? Entonces ahí hice el ejercicio, ahí hice el ejercicio de preguntarme los menores a 12 menores, los menores a 18 jóvenes, los menores a 35 adultos, los menores a 80 mayores y el resto adulto mayor. No tuve que preguntarme más. Entonces le voy a dar enter. ¿Qué pasa? Que cada que yo abrí paréntesis, ay, perdón, así. Cada que yo abre paréntesis para un sí, pues tengo que cerrarlos. No se preocupe, mire, ellos tienen un colorcito. Entonces, si yo cierro el primer paréntesis, verde. El siguiente, que es este verde. El siguiente es para el morado, que es este. El siguiente es para el rojo, que es este. Y el último para el negro. Entonces, tenía que cerrar 4 paréntesis porque fueron 4 sís. Entonces, yo tengo adulto y tengo, miren, entonces 18, adulto. 5 menor, 90 adulto mayor, 30 adulto, 38 mayor, 70 mayor, 14 joven. Entonces él estaba mirando. Si el 5 entró de una vez como menor, ¿cierto? El 14 entonces ya no era menor, pero sí era joven. El de 18 entonces entró como adulto. Y el de 38 entra como mayor. Bueno, ahí me faltaría el de mayor, el de 70, ¿cierto? Y todo lo que supere los 80, como el de 90 años, es adulto mayor. Entonces ahí tengo todas las respuestas.
¿Vale? Listo. Entonces vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a hacer el último ejercicio y vamos a mirar a ver si se logró entender un poquito. Ahora sí, resulta y sucede que en esta categoría tenemos A, B y C. Entonces, con A es el 5%, con B es el 10% y con C será el 15%. Entonces tenemos tres categorías y vamos a empezar a jugar. Entonces, si yo me hago la primera, entonces recordemos, sí, me hago la primera. Entonces, si este valor es igual a comillas A, comillas A, ¿qué pasaría cuando es comillas A? Entonces, este valor, como es un descuento, menos este valor multiplicado por el 5%. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Cuando sea A, va a ser ese ejercicio. El precio se descuenta del precio el 5%. ¿Sí? Descuenta, o sea, menos. De lo contrario, entonces, como ya son más valores, entonces vuelvo y me pregunto, que si este valor es igual a ¿qué? A B, que es la siguiente categoría. A B. ¿Qué pasará cuando el valor sea igual a B? Entonces, B5 menos B5, pero ahora multiplicado por ¿cuánto? Por el 10%. ¿Sí? Y yo aquí ya no necesito hacer nada más, porque si no es A y no es B, pues tiene que ser C. Entonces aquí lo que hago es este valor menos este valor multiplicado por el 15%. ¿Listo? Entonces me falta cerrar los paréntesis. Ah, perdón. No, ahí está bien. Tu, 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 tu. Ah, bueno, listo. Aquí me faltó con la condición. Qué pena. La condición sí. Qué pena con ustedes. Entonces, sí es igual a A, aquí en el verdadero. Y en el falso coloqué la otra función de sí. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Ahora sí. Entonces, miren, cuando es una condición A, descuenta el 50, cuando es C, descuenta el 15, cuando es B, descuenta el 10%. ¿Listo? Pero lo mismo, si yo en algún momento coloco un valor diferente, entonces me está descontando ¿cuánto? El 15, porque no es A ni es B. Entonces yo aquí puedo hacer un ejercicio que lo puedo complementar, y yo puedo hacer un ejercicio, aparte de que me aparezca una operación, yo puedo colocar como final que me coloque una frase. Entonces voy a hacer nuevamente el ejercicio, miren F2, pero lo que voy a hacer es que al final voy a volver a preguntar. Entonces, otra vez, sí, entonces ya pregunté que si era A, el 5%. De lo contrario, si es B, el 10%. Ahora voy a preguntar que si ese valor es igual a C, ¿cierto? ¿Qué pasa si es igual a C? Entonces ya sabemos que es este valor menos ese valor multiplicado por el 5%. Por el, perdón, 15%. 15%. ¿Listo? Entonces ya tengo, si es A, el 5, si es B, el 10, si es C, el 15. Y yo puedo colocar aquí otra frase que cuando el valor sea diferente a A o diferente a B o diferente a C, pues yo voy a colocar una frase que diga no es categoría y cierro las comillas. Cierro un paréntesis, dos paréntesis y tres paréntesis. Entonces, corro y yo ahí no veo diferencia porque los valores están entre A, B y C. Entonces, ¿qué pasa si yo en algún ejercicio acá coloco D? Me aparece un letrero que dice no es categoría, porque no es A, no es A, no es B, no es C. Como no es ninguna, entonces me sale un letrero que diga no es categoría. Entonces no me está sacando una. Entonces yo digo, es que acá me equivoqué, aquí es C. Y ahora sí tengo la respuesta.
Entonces aquí es donde nosotros nos jugamos, no es necesario el validador, no es necesario pero sí es necesario que nosotros obtengamos una respuesta. Uy, muchachos, nos super rindió hoy. Hasta aquí, miren, ya terminamos todos esos ejercicios que ustedes tienen práctico. Estos ejercicios no serán calificados, pero sí serán tomados en cuenta para el desarrollo de su curso. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes les van a preguntar, ¿aprendieron? Y yo les voy a decir allá en las directivas, ellos tuvieron que haber aprendido porque yo les dicté estos ejercicios y ellos los elaboraron. ¿Sí? Recordemos que lo que se va a evaluar es lo que está en la plataforma. Entonces, en la siguiente clase vamos a resolver el módulo 1 de la plataforma. Bueno, de hecho, mejor, el módulo 1 y el módulo 2. Y vamos a hacer un ejercicio supremamente práctico donde resumamos todo lo de las formulaciones. Y vamos a trabajar un poquito más con buscar. Para a lo último, o sea, en la sección de hoy, dentro de 8 días, poderles explicar a ustedes tablas dinámicas y macros. Para la primera semana de enero, nosotros estar terminando con Word y con PowerPoint. Y estamos súper, y la clase está súper, súper, súper explicada. Yo les agradezco porque la compañía, les agradezco por la participación. No sé si tengan alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia, petición o felicitación, mejor. Y yo creo que hasta aquí podemos tener la clase. Estamos bien. Están en modo diciembre, yo los entiendo. Entonces, ¿qué preguntas tienen? ¿Tienen preguntas? No, profe, hasta el momento no. Súper, ¿qué tal les ha, pues los que me contestan, ¿qué tal les ha parecido? No, buena, profe. Sí, Ahí, súper. digamos, vamos a hacer una repasadita como, bueno, ya lo No, digo como personal, con los videos, digamos, de pronto como volver a reforzar una que otra cosita, pues para sí. En los dos. la, en la próxima clase, miren, pónganme la atención ya que les estoy Profe, excelente compartiendo. e interesante. Gracias. Miren, en la siguiente, no se preocupen, todo esto está debidamente, ¿cómo lo diríamos? Todo está fríamente calculado. Entonces, aquí tenemos mis ejercicios, yo tengo aquí lo Excel y tengo los talleres. Entonces, en la siguiente vamos a hacer un ejercicio que se llama fórmulas y funciones. Es súper sencillo, pero nos va a hacer una aplicación más puntual, pero el desarrollo tiene todo el instructivo. No se los voy a enviar antes, es para hacerlos en clase. Entonces, miren, vamos a desarrollar estas dos pestañas, pero acá sí tenemos buscar y tenemos todos los instructivos. ¿Sí? Entonces, lo vamos a desarrollar uno por uno para que ustedes aprendan ya algo mucho más práctico del ejercicio. ¿Listo? Y en su defecto, dependiendo de cómo se trabaje, podemos trabajar funciones de texto también y funciones de texto. Para lo último, hacer subtotales, hacer tablas dinámicas y miren, hacer una clase de macros, pero supremamente sencilla, ¿no? Básica. Y esto que estamos viendo aquí, hasta ahorita todavía seguimos en básico, porque es el sí, es la función básica y es todo lo que es. Y sí, por favor, si tienen la posibilidad, repitan, vuelvan a hacer los ejercicios. Vuelvan a hacer los ejercicios y esa practicidad les va a dar a ustedes el placer de volverse más prácticos en el ejercicio. De hecho, también voy a hacer un ejercicio, me voy a tomar este tiempito de terminar antes, porque yo ayer no les pude subir los videos. Me disculpo con ustedes. Recuerden que me trasteé. Ya en este momento ya tengo internet, ya me trasladaron a internet. Entonces voy a subirle los videos, tanto los videos de ayer como los videos de hoy. ¿Vale? Entonces voy a detener grabación y voy a dedicarme